Buenas noches a toda la comunidad de Cuenta Historias. Me gustaría contar el siguiente relato que tiene como protagonista a mi hermana menor y que se originó desde que estaba en el vientre de mi madre. Yo soy 11 años mayor que mi hermana. Mi madre quiso tener un solo hijo, pero con el tiempo cambió de opinión, siendo esa la razón de la distancia tan grande que hay entre ambos hermanos. Recuerdo en una ocasión que estábamos reunidos mis padres y yo en casa. Mi madre, quien para entonces tendría 6 o 7 meses de gestación, dijo que sentía algo extraño en su vientre. Mi padre se acercó hasta él y colocó su oído. Con voz de pregunta dijo: "Parece que el bebé está llorando". Según lo que escuchó mi padre al acercarse, fue el escuchar cómo si aquel bebé que aún estaba en el vientre de mamá estuviera en llanto. Mi madre se espantó y de inmediato llamó a su madre, o sea, a mi abuela, pues algo andaba mal con aquel bebé, quien para ese tiempo ya se sabía que era una niña. Voy a hacer un ligero paréntesis en esta parte para detallar algo que ha sucedido en mi familia. Se dice que cuando un bebé está dentro del vientre de la madre y llora, quiere decir que ese bebé tendrá cualidades o características sobrenaturales una vez que nazca. Si ustedes lo quieren ver de esta manera, se puede decir que tendrá poderes especiales. En mi familia había 2 casos ya contados de eso. El primero fue la madre de mi abuela, quien lloró mientras estaba en el vientre de su madre. Una vez que ella nació, tenía la peculiaridad de tener sueños premonitorios. Es decir, ella podía ver el futuro próximo por breves segundos en sus sueños. El segundo caso fue el de mi tía Estela. Ella lloró cuando estaba en la panza de mi abuela y una vez que nació, tenía la peculiaridad de presentir cosas. Mi tía Estela dice que cuando algo malo está por suceder, a su ojo izquierdo le aparece un derrame de sangre, mientras que si es bueno, esta mancha aparece en su ojo derecho. Incluso, una semana antes que a mi madre le dijeran que estaba embarazada, a mi tía Estela le apareció esta mancha, pero en esa ocasión apareció en ambos ojos. Era como si algo bueno viniera acompañado de algo malo. Después de oír que el bebé de mi mamá lloró en su vientre, se pudo entender el porqué de ambos ojos manchados. Ahora bien, una vez explicado esto, continuaré mi historia. Mi madre llamó a mi abuela, a quien le dio la noticia que su hija, al igual que su hermana Estela, muy probablemente tendría un don sobrenatural, y solo quedaba esperar para ver con qué era bendecida la niña. Mi abuela en repetidas veces trató de hacerle entender a mi madre que aquel don que le dieran no debía verlo como algo malo, sino al contrario, como algo que debía y podía ser aprovechado a su favor. Aunque a decir verdad, las palabras de mi abuela eran palabras de confort, porque ella sabía mejor que nadie que este tipo de don siempre representa una carga emocional y espiritual muy fuerte. Y prueba de ello era mi tía Estela. Ella vivía y vive constantemente con el temor de ver aquellas marcas en sus ojos, ya que una vez que aparecen no sabe quién o quiénes serán los beneficiados o afectados. Vive con miedo y un estrés muy notorio. Después de meses, el día del alumbramiento había llegado. Todo salió bien y mi hermana, a quien llamaron Cielo, nació sana y salva. El nombre de Cielo mis padres lo escogieron precisamente porque decían que ella era una bendición del cielo.
Mi hermana creció con toda normalidad posible hasta la edad de 6 años. Fue a partir de esa edad que las cosas empezaron a cambiar. Mi hermana a esa edad aún dormía en el cuarto de mis padres. Ella tenía una cama individual pegada a la cama de mis papás, así que toda la noche estaban al pendiente de ella. Hasta ese día mi hermana rara vez había llorado en las noches, pero a partir que cumplió 6 años, no había noche que ella no llorara. Cuando le preguntaban por qué lloraba, ella decía que era porque un hombre que entraba por la ventana quería cargarla. Desde esa noche mis padres empezaron a dormir con la luz prendida e hicieron que ella durmiera en medio de los dos por si acaso. Pero a pesar de aquello no impedía que Cielo despertara bruscamente llorando y contando lo mismo cada noche. Ese comportamiento estuvo presente en ella por unos 3 meses. Después y afortunadamente se fue disipando. Lo que sea que la quería cargar dejó de aparecerse y mi hermana estuvo más tranquila. Para ese tiempo ella había entrado a la escuela primaria y aunque era una buena alumna, le costaba socializar con los demás niños del aula. La maestra en turno llamó a mis padres y les hizo el comentario que Cielo se la pasaba hablando sola a la hora del recreo e incluso en clase. Cuando le cuestionaban con quién hablaba, ella decía que lo hacía con un niño llamado Hugo, pero este era imaginario al parecer, ya que nadie salvo ella podía verlo. Esto llevó a creer que se trataba de un amigo imaginario que había creado debido a su falta de contacto con sus demás compañeros. A Hugo se le sumó Jairo, Lucía, Miguel, Daniela y Constanza. Todos ellos eran los supuestos amigos imaginarios con que mi hermana hablaba. Una vez mi mamá le dijo que hiciera un dibujo de todos ellos. Cuando lo hizo vio que todos eran de diferente tamaño en cuanto a estatura. Cielo dijo que eso era porque no todos eran niños, varios eran adultos o ancianos. Intrigados y asustados por aquello que mi hermana veía, le preguntaron de qué hablaba con ellos, qué le decían. Cielo dijo que le contaban sus cosas que dejaron pendiente, les hablaban de sus familias y de sus recuerdos. Fue debido a todo esto que se llegó a la conclusión que Cielo, mi hermana, tenía el don de ver y hablar con los muertos. Uno de los dones más fuertes, pero también de los más peligrosos que puede haber. Cielo creció los siguientes años alejado de amigos normales y siempre se le veía hablando sola en la calle, en su cuarto, en el patio e incluso mientras dormía. De alguna manera ella no era consciente que lo que veía no era normal, pues ella percibía a todas esas almas como personas corrientes. Hasta esta parte de la historia y de tiempo, no pasaba de ver las formas extrañas de actuar de Cielo, y quizás no había nada de qué preocuparse, pero las cosas dieron un drástico cambio en poco tiempo. Una tarde la familia tenía que ir al panteón a dejar flores para un familiar que había fallecido recientemente. Dejó el dato que este fallecimiento fue advertido por mi tía Estela debido a su don. Bueno, hasta ese día mi hermana no había puesto un pie en el panteón, a petición de mi abuela, ya que no consideraba correcto exponerla, pero con la edad que tenía para entonces, creyeron que ya no era necesario guardarse de ese sitio. Cielo no puso siquiera un solo pie dentro del camposanto. Cuando cayó arrodillada, se llevó las manos a la cabeza
y se puso a llorar. Gritaba que la dejaran en paz, que no la tocaran. Cielo se puso como loca y de un momento a otro comenzó a vomitar. De inmediato la sacamos de ese lugar y la llevamos a casa. Ya más tranquila, ella nos dijo que decenas, cientos de personas con las caras negras la estaban tocando y querían entrar en su cuerpo. Mi abuela dijo que quizás esas almas eran las que vagaban en el cementerio y querían poseer el cuerpo de Cielo por ser más sensible a ellos. Después de esa vez no dejaron salir a Cielo a ningún lado. Mi abuela y mis tíos la llenaron de pulseras y amuletos para protegerla de todo mal. Y aunque esto funcionaba, Cielo decía que veía mucha gente con la cara negra parada enfrente de la casa, esperando que saliera. Por desesperación, mi abuela tuvo que recurrir a un conocido que trató hace muchos ayeres. Cuando mi abuela estuvo encinta y le dijeron que mi tía Estela tendría un don, ella se espantó y buscó la forma de prepararse para el momento. Esta búsqueda la llevó con un señor que se dedicaba a la magia. El señor se llama Gilberto y ahora se tenía la necesidad de recurrir a él para que les diera una posible solución al caso de Cielo. Ese señor Gilberto por suerte aún estaba vivo y aceptó ayudarlos, pero desde un principio dijo que no había una solución como tal. Se expresó con la siguiente frase: puedes cambiar el curso del agua, mas no detenerlo. Lo que propuso en primera instancia el señor fue que Cielo se adentrara al mundo del ocultismo, pues ese don sería muy apreciado en ese campo, pero mi familia se negó rotundamente a eso. Por tal motivo el señor sugirió que se tratara de hacer un conjuro de retención. Aquel consistía en bloquear en lo más posible el don de Cielo. De este modo quizás no pueda librarse de ver, oír y sentir cosas, pero sí puede disminuir drásticamente. Mi familia no tuvo más remedio y tuvieron que hacer aquel conjuro. De lo que se hizo en él no estoy del todo seguro, ya que no estuve presente, pero por lo que me dijo mi hermana fue más o menos así. A ella la acostaron en el piso, le colocaron una corona de flores y durante más de una hora, don Gilberto estuvo recitando varias citas bíblicas y de magia blanca. Le dieron de beber una clase de líquido muy espeso, que según ella sabía a fierro o a óxido. Después la vendaron y la pararon. Le dieron un total de 27 vueltas en el sentido de las manecillas del reloj para finalmente atarle en sus 2 tobillos, sus 2 muñecas y su cuello unas pulseras rojas que servirían como sello o retención de ese don. Después de aquella ceremonia, al parecer las cosas mejoraron mucho para Cielo. Dejó de ver y sentir todo aquello que anteriormente la aquejaba. Si bien aún seguía viendo algunas almas en pena, estas en su gran mayoría eran las que le hablaban para contarle su vida, mas no querían poseerla. Han pasado 5 años desde aquel sello que le hicieron a Cielo. Ella está cursando la universidad y lleva una vida normal dentro de lo que cabe. Quizás ustedes tengan muchas dudas en relación al caso de mi familia y mi hermana. Si gustan pueden dejarlas. Espero mandar otro apartado respondiendo lo más posible. Si se llegan a preguntar si es hereditario, se supone que no. Pero en mi familia hubo una excepción, yo creo. En todo caso, y si algún día escuchan cómo un bebé llora dentro del vientre de su madre, tengan por seguro que él nacerá con un don, uno que el cielo le ha dado.
Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.